Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Bien, les voy a hoy a relatar un libro de Reinaldo Arenas que se llama Hasta que anochezca. No sé cómo comunicar esta biografía porque tiene 340 páginas y es de la editorial Tusquets y realmente me la leí en 4 días en mis ratos libres. Son lecturas ávidas de las que a mí me gustan, de las biografías que a mí me encantan y realmente son lecturas favoritas que a mí verdaderamente me agradan. Lo compré este fin de semana y fueron 4 días de unas intensas lecturas muy fuertes que les voy a relatar en este momento. Bueno, está anunciado por capítulos este libro, varios capítulos donde el autor Reinaldo Arenas en la introducción tiene VIH-Sida y se suicida en el año de 1990. Sin embargo, no puedo dejar de comentar la vida de este autor, de este escritor cubano que nació en Holguín en el año de 1943. Reinaldo Arenas se acuerda desde que tenía 2 años de edad, cuando comía tierra junto a sus primos y que un buen día evacuó una lombriz que tenía en su estómago bajo el régimen de Fulgencio Batista. Su madre, de alguna forma hermosa, como él le llama, su padre se la robó, pero en 3 meses la abandonó, dejándola preñada con el hijo en su vientre, que era Reinaldo Arenas. La madre se regresó con su abuela y dice que aquí su abuela tuvo 14 hijos, 3 hombres que vivían felizmente casados con sus esposas y el resto eran mujeres que todas fueron dejadas por sus maridos. Comenta Reinaldo Arenas que aquí el machismo en Cuba es bastante clásico, ya que se llevan a las mujeres y las dejan abandonadas, preñadas, y ellas se refugian en la casa de sus padres. Este caso fue que la mayoría fueron mujeres y dice que estaba rodeada por mujeres y un montón de primos aquí en una ranchería, en un pueblo de cerca de Holguín. Los hombres en Cuba, ellos sí podían ser machistas e irresponsables. Dice que su abuela era una bruja mágica que le enseñó los placeres de la vida y cómo soñar con un mundo distinto que él se tenía que ganar. Sus abuelos tuvieron 14 hijos, 3 hombres que vivían casados felices y el resto eran mujeres abandonadas, panzonas que se refugiaban en la casa de la abuela sin nada que comer. Se vivía muchísima hambre, según cuenta Reinaldo Arenas en su biografía. Un día encontró un feto, es seguro que es una de sus tías, él comentó, y alguien de sus tías lo tiró en el campo, todavía vivo, y el niño, siendo feto, murió y exclamó: qué lástima, me hubiera gustado jugar con este primo. Su madre vivió frustrada toda la vida, perdió su hermosura y perdió la fe en el amor. Seguía amando a su padre, pero nunca volvió por ella. Dice que se mantuvo sin tener relación sexual toda la vida. Un día, en un río pasó un señor que se supone que fue su padre. Su madre le aventaba piedras y lo alejaba de ella. Y él lo llamó y le regaló 2 pesos, mismos que una de sus cuñadas, hermanas de su papá, se los pidió prestados a la madre y nunca se los devolvió. Acerca de su sexualidad, despertó muy precoz. Desde niño supo que le gustaban los niños. En sus juegos infantiles jugaba a la sexualidad con sus primos y dice que un día en el río que se bañaban, el abuelo también se estaba bañando y tuvo una imagen muy erotizada de él. Dio un giro el abuelo y se encontró frente a frente con las partes nobles del abuelo. Tuvo celos de su madre al ver los testículos de su abuelo y más de su abuela. Y eso que ella no mantenía relaciones sexuales con el abuelo. Vivió en Holguín una felicidad infantil maravillosa al lado de sus tías y sus primos. Jugaban y corrían por el campo como cualquier niño normal.
Leía y escribía sus primeros cuentos y veía películas norteamericanas, rusas y mexicanas. Decía su madre que los cuentos que él dejó en su niñez eran los mejores que él había escrito. Sin embargo, él decía que eran los peores. A veces uno de sus tíos lo llevaba montado en su caballo, en su silla de montar, lo subía al frente de él y siempre dice que tenía una erección el tío y él iba montado en la pinga del tío. Dice que su tío tenía erecciones y también eyaculaba. Sin embargo, eso fue un secreto toda la vida y les gustaba a ambos. Él le encantaba que su tío lo llevara a caballo a otra ciudad. Eran los orgasmos más felices de su tío. Por eso dice Reinaldo Arenas que era un gay reprimido. Cuando llegó la Revolución Cubana, quedó de salir con su mejor amigo Carlos y su amor platónico. Sin embargo, él esa noche no salió, quedaron de verse a las 12 de la noche para irse con la trifulca y se fue solo a combatir. Ya no podía regresar porque dejó un letrero en su casa y los policías en esa época andaban buscando todo aquel revolucionario. Los policías en esa época eran de Batista y ya lo andaban buscando por todos lados. Entonces ya no pudo regresar. Entonces él fue a combatir a favor de Fidel Castro y acabar con las carencias supuestamente y las represiones que tenía Cuba en ese momento. Combatió hasta que ganó por fin la Revolución Cubana. Para trabajar en una biblioteca del gobierno concursó sobre un cuento, el cual ganó. Poco después echan a la directora de ahí porque había mucho lesbianismo y homosexualidad en el personal que trabajaba en esa biblioteca. Pronto abandonaría la biblioteca. Todo ese episodio se habla de mucha sexualidad, muchas relaciones que tuvo con hombres, machos disfrazados y bugarrones, que así le dicen en Cuba a los mayates aquí en México. Es decir, que quiere decir que el rol activo de una relación sexual con un hombre lo llevan ellos. Aquí se les llama mayates y en Cuba se les dice bugarrones. Tiene muchos amigos en el ámbito de las letras. Un día con un amigo se va a la playa y conocen a unos jóvenes que les roban sus bolsos después de haber tenido relaciones sexuales. Le llaman a la policía y encuentran a los ladrones más adelante. Se van a la comisaría, los muchachos les cambian la versión diciendo que ellos fueron los que abusaron sexualmente y que los bolsos los iban a entregar precisamente a la policía. Su amigo de Reinaldo fue absuelto de inmediato, pero él no fue, él más bien fue mandado a varias cárceles, entre ellas las más peligrosas de Cuba, que le llamaban El Morro, donde convivió con asesinos seriales, asesinos y violadores, malvivientes, peligrosos, presos resentidos, presos políticos del régimen y locas, es decir, homosexuales peligrosas. La sentencia era casi por 30 años de estar en la prisión. Sin embargo, el juicio se llevó a cabo después de 2 años y medio, pero los chamacos que supuestamente habían sido abusados llegaron y cambiaron la versión. El juez estaba fúrico, estaba como un energúmeno y no pudo más que darle 2 años de prisión. Al final de cumplir su sentencia de 2 años, salió bajo una declaración diciendo que el régimen de Fidel Castro era lo mejor y que dijo los mejores, en un escrito dijo lo mejor del régimen castrista y que se iba a rehabilitar. En la cárcel del Morro se encuentra con muchísimas situaciones, con asesinos, que ahí le pusieron, por ejemplo, el empastillado, porque dice que él llevaba un libro de la Ilíada y llevaba muchísimas pastillas psicotrópicas y que se tomó todas las pastillas para suicidarse. Sin embargo, se encontró en el hospital, no murió y le pusieron el empastillado. Hubo una segunda vez que se quiso ahorcar, pero tampoco funcionó.
le dijo el doctor que ya mejor dejara eso por la paz. Un teniente llamado Víctor lo llamó del morro una vez para interrogarlo y él decía cosas que le interesaban porque no quería comprometerse. Víctor ya tenía su expediente y sabía lo que él era. Sin embargo, dice que desde el principio el teniente se rascaba los testículos, el paquete en el pantalón. Y cuando estuvieron adentro tuvo una relación sexual únicamente de sexo oral. Sin embargo, fue después de muchísimos interrogatorios en la cárcel, fue absuelto y se fue a vivir con unas tías. Sin embargo, la tía estaba con el régimen y a cada rato llamaba a policías, y entonces se cambió con Elia del Calvo, donde tenía más de 20 gatas que él alimentaba, por un cuarto. De ahí se fue al Hotel Montserrat porque le compró por $1,000, le cambió a una tía el cuarto que le diera $1,000 para poderle pagar a este muchacho que necesitaba el dinero, le iba a dar el cuarto en el Hotel Montserrat. Allí había muchísima gente como escritores, amigos, prostitutas y todo tipo de gente de lo más baja realea. Y de alguna forma él se instaló a vivir aquí. En su cuarto del Hotel Montserrat atendía a sus amigos y tenía relaciones sexuales con varios hombres. Víctor, el teniente de la policía cubana, lo visitaba frecuentemente con varios policías para vigilar la casa, en donde le advertía que pronto caería nuevamente en la cárcel si no cooperaba con el régimen comunista. Con ese policía ya les había dicho que en el interrogatorio, en el primer interrogatorio, había tenido una relación sexual de sexo oral. Sus dientes eran falsos, por lo tanto se le caían varias veces, los perdió varias veces, se le apodaron la ternera, pero cuando ya los perdió le pusieron la ternera desdentada. Muchas de sus obras las reescribió hasta 2, 3 veces porque las destruía, porque no se quería comprometer con el régimen castrista. De alguna forma eran evidencias para refundirlo más en el bote o en la cárcel. Por ejemplo, Otra vez el mar la reescribió 3 veces. La primera vez se la dio un amigo supuestamente, y el amigo se la llevó a unas monjitas, y las monjitas la releyeron y dijeron que estaba hablando mal del régimen y de ellas, y también hablaba de este amigo. Entonces el amigo ya no se las quiso devolver. La segunda vez él puso este escrito arriba del tejado del techo de su madre, la casa del techo de su madre, pero Víctor el teniente, muy audaz, las encontró. Entonces era una tercera versión cuando empezó a escribirla, y de alguna forma cuando hizo supuestamente, que le llaman barbacoa, a un tapanco dentro del cuarto, le escondió dentro del murillo y ahí no la podían encontrar. Era la tercera versión. Así muchas de sus obras escribió varias veces. Muchos de sus amigos escritores lo denunciaron por quedar ellos libres y que el régimen los dejara con privilegios. Sin embargo, en Cuba de Fidel Castro seguía habiendo muchísima hambre totalmente. Por ejemplo, en la cárcel él cuenta que una familia completa con sus hijos, el padre y sus hijos, estuvo ahí simplemente por matar una vaca y comérsela. Entonces les dieron 20 años de prisión. Los pollos, era un pollo racionado, 2 pollos racionados por familia cada mes. Decía que él a veces se quedaba sin comer porque con la tía que vivía oyó que le dijo a su esposo: sabes que deja lo que se quede afuera, porque si no, no vamos a comer carne. Y la carne era racionada, toda la comida racionada, y siempre había hambre en este régimen de Fidel Castro. De todos esos amigos que no lo denunciaron, y a quien quiso siempre, fue un amigo llamado Lázaro, que al final de sus días estuvo con él, que también era escritor y escribió una novela fuera de Cuba. Y también a José Lezama Lima, que era un hombre inmenso, grande, gordo, que era homosexual. Sin embargo, su madre le pidió antes de morir que se casara
con su esposa que se llamaba María Luisa. María Luisa sabía que era homosexual, pero eso no le importaba. A quien fue José Lezama Lima, quien escribió una novela que se dio a conocer en todo el mundo con el nombre de Paradiso. En 1980 logra escapar de Cuba gracias a muchos refugiados que llegaron a la embajada de Perú. Sacaron a aquellos delincuentes y dementes peligrosos, así como todo aquel homosexual que pudiera comprobarlo. La seguridad del Estado cubano no lo iba a dejar salir, pero quienes hicieron los interrogatorios ni siquiera lo conocían porque no sabían de literatura. Así que le dieron la orden y el pasaporte. Él cambió la letra I por la E por el pasaporte, es decir, Arenas por harinas, y no estaba en el libro de los personajes o personas que no podían salir del país simplemente por estarlos molestando el régimen de Fidel Castro. Cuando el barco del Mariel iba ya en alta mar, se dieron cuenta que Reinaldo Arenas se fue en el barco del Mariel. Salieron muchísimas patrullas submarinas, sin embargo, ya estaban fuera de la demarcación de Cuba y ya no pudieron regresarlo jamás a Cuba. Llegó a Miami, pero poco después se va a vivir a Nueva York, donde muere de SIDA. Les hablaba de la película de Bardem, de Javier Bardem, de la película de Julián Isnabel del 2001. El director solamente visualizó lo que él quiso y lo que él captó. Sin embargo, la cruda realidad que vivió el autor Reinaldo Arenas en la cárcel y con el régimen de Fidel Castro era una cruda realidad y no la fantasía hollywoodense que hizo este director. Sus mejores libros de Reinaldo Arenas: Celestino antes del alba, El portero, Otra vez el mar, La noche alucinante, El color del verano, entre muchísimas otras obras que publicó Tusquets Editores y otras obras en Francia, en Estados Unidos, en España, en Uruguay y Argentina y en México. Bueno amigos, llegamos al final de la biografía de Reinaldo Arenas. Si ustedes tienen la posibilidad de comprar el libro y leerlo, es una literatura que yo les garantizo que les va a gustar, les va a encantar muchísimo. ¿Les gusta mi canal? Suscríbanse a él, pongan like, hagan comentarios positivos acerca de la literatura y de Reinaldo Arenas. Muchísimas gracias y nos veríamos hasta el próximo video.